¿Cuál es tu don? ¿Alguna vez os han hecho esta pregunta? A mí sí. Me la han hecho muchas veces y de pequeña lo odiaba. Porque parecía que tener un don fuese una obligación. Pero es que si no lo tenías, era un problema. Soy Olga Trapero, directora de Marketing y Comunicación, y hoy vengo a demostraros que las soft skills no son ningún don, las soft skills se entrenan. Y antes de pasar de lleno a ver qué soft skills vamos a hablar hoy, vamos a empezar por definirlo, ¿no? Porque a mí el nombre, o sea, me engaña, ¿no? O sea, soft skills, habilidades blandas en español. De blandas, nada, son las más duras de entrenar. Son las más difíciles de dominar, pero las más poderosas cuando lo sabemos hacer bien. Habilidades como liderazgo, capacidad de adaptación, asertividad, creatividad, pero hay una que es la base de todo, y esta es la comunicación. Porque puedes pasarte la vida acumulando títulos, certificaciones, formaciones, pero si no sabes comunicar lo que sabes, es como si no supieses nada. Puedes ser el más brillante, el que más trabaja, el que mejores ideas tiene, que si no sabes comunicar, es como si no existieses. Es curioso que hoy esté yo hablando de comunicación, porque desde muy pequeña me di cuenta que no era quien yo pensaba ser, exactamente a los 6 años. Yo de pequeña era una chica súper extrovertida, muy habladora, muy participativa en clase, y llegó ese momento pues que hay que decidir quién es el protagonista de la obra del colegio. Entonces los profesores no lo dudaron ni un momento. Olga es perfecta para el papel y yo estaba pletórica, o sea, estaba encantada de la vida. Pues bien, llegó el día del ensayo con muchísimas ganas y de repente dijeron, venga, Olga, sube al escenario. Subí al escenario y de repente, ¡pum! El corazón me latía tan fuerte que me retumbaba en los oídos. Las manos me sudaban, las piernas me temblaban, un vacío en el estómago, las luces me cegaban. Y yo lo único que podía hacer era sobrevivir y no desmayarme. Obviamente me quitaron el papel de protagonista. Me dieron uno secundario, era una doncella, tenía que decir 2 frases muy simples y llevar una bandeja. Me quitaron la bandeja. Mi primer toma de contacto con hablar en público, con la comunicación, no podía haber salido peor. Y es verdad que durante un tiempo en el colegio yo estuve huyendo todo lo que pude del tema de las presentaciones orales. O sea, me escaqueaba todo lo que podía y más. Y llegó el momento de decidir qué carrera estudio. A mí siempre me había apasionado el marketing, el consumidor, las marcas, la estrategia, pero antiguamente no existía la carrera de marketing como tal. Entonces dije, bueno, pues hago administración y dirección de empresas, que es algo similar y ya dejo el marketing para después. Pero dije, o sea, Olga, ¿te quieres dedicar al marketing y no vas a vencer el miedo de la comunicación? ¿Cómo vas a comunicar para los demás si no sabes comunicar para ti misma? Entonces tomé una decisión drástica y opté por traducción e interpretación. La traducción, genial. Escrito todo, maravilloso. De la interpretación, o sea, no hubo un día que no me arrepintiese de la decisión que había tomado. Pero pasaron 2 cosas. Lo primero es que sobreviví y lo segundo es que mejoré. Y aquí os voy a presentar también a una persona, Demóstenes, que no sé si os suena, pero es considerado por muchos el padre de la oratoria, filósofo de la antigua Grecia. Y realmente, o sea, este hombre se le ocurrió mucho. O sea, trabajó y trabajó, entrenó y entrenó. Se metía piedras en la boca para pronunciar mejor. Se tiraba días sin descansar en su casa ensayando frente al espejo. Se iba frente al mar para aprender a proyectar mejor su voz. ¿Y sabéis otra cosa? Nació siendo tartamudo. Y a día de hoy es considerado el padre de la oratoria. Si Demóstenes pudo, nosotros también podemos, ¿vale? Entonces, aquí viene el primer aprendizaje de hoy. O sea, si nosotros no mostramos nuestro talento, nadie va a venir a descubrirlos. O sea, como cualquier otra marca, necesitamos notoriedad. Y la notoriedad empieza por atreverse a hablar, por dar ese primer paso, aunque nos tiemblen las piernas, pero hay que darlo, porque si no lo comunicamos nosotros, nadie va a saber que existimos. Bueno, una vez que acabamos con la época estudiantil, los másteres y demás, nos lanzamos al mundo corporativo.
Y en el mundo corporativo llegamos, es un nuevo entorno y como cualquier nuevo entorno, lo primero que hacemos es observar. Y lo segundo que hacemos es copiar. O sea, nos fijamos en quienes lo hacen bien, vemos cómo lo hacen e intentamos adoptar un estilo. Yo, pues, bueno, fui a caer en empresas multinacionales, por lo general muy internacionales, casi siempre asiáticas, el inglés, pues, de aquella manera, un poquito básico. Luego también estaba en entornos predominantemente masculinos. El estilo era bastante claro, eficaz, muy directo, sin nada de emociones. Y al final adopté ese estilo, ¿no? Problema, solución, resultado. Problema, solución, resultado. Rápido, eficaz, sin que nadie le pudieras hacer perder el tiempo. La eficacia era lo que se premiaba. Y lo adopté y me funcionó súper bien. Pero de repente estaba yo un día con mis amigas, pues ellas habían ido de fin de semana corto. Yo me había ido 2 semanas a México, eso sí me acuerdo dónde había estado. Y bien, ellas me contaron su fin de semana con todo lujo de detalles, con sus emociones, sus giros, sus anécdotas. Me llegó a mí el momento de contarles qué había hecho yo en México. Oye, las playas increíbles, comida súper rica, ningún problema, cumplió mis expectativas. Y de repente me dice mi amiga, dice, Olga, acabas de resumir 2 semanas en 4 bullet points. Y ahí mi cerebro hizo clic. Efectivamente, había adoptado un estilo de comunicación que me funcionaba, pero lo había interiorizado tanto que había perdido mi esencia. Y al final la esencia es una parte imprescindible a la hora de comunicar. O sea, necesitamos ser auténticos. Y esto, por ejemplo, aquí os traigo otro ejemplo. Mahatma Gandhi, o sea, comenzó siendo abogado, ¿no? Muchos lo sabéis, pero era un abogado, o sea, con muy poco carisma, muy poco convincente en los juicios. Además, se ponía muy nervioso y no era capaz de tener una elaboración del mensaje. Fue en Sudáfrica cuando luego sufrió una transformación. ¿Esto fue porque la retórica le mejoró? No. El mensaje era bastante claro y bastante sencillo, pero ¿sabéis cuál era la diferencia? Creía en el mensaje que estaba diciendo. Su mensaje era transmitido desde la autenticidad. Y esto es la segunda clave. O sea, de cara a comunicar tenemos que ser auténticos. Ya hay muchas copias en el mundo. No sé si lo sabéis, pero recibimos una media de 6.000 impactos publicitarios a lo largo de un día. 1 cada 10 segundos. O sea, ¿vosotros creéis que si contamos lo mismo de la misma manera, alguien nos va a hacer caso? No. Entonces, comunicar desde la autenticidad es algo súper clave. Como tercer punto, o sea, porque ya hemos estado hablando de vencer los miedos, ¿no? O sea, el primero es el pánico escénico. Luego, comunicar desde algo que nos creamos nosotros, que sea auténtico. Pero comunicar, o sea, hablar es pensar en alto. Pensadlo bien. O sea, hablar es pensar en alto. Comunicar es generar un impacto en la persona que te está escuchando. Que tomen una decisión, que se movilicen, que algo les mueva por dentro. Porque si no lo haces, no estás comunicando. No comunicamos, o sea, no hablamos para nosotros mismos, o sea, hablamos para los demás. Y al final tenemos que pensar, oye, ¿qué es lo que necesitan los demás? ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Por qué lo que yo estoy diciendo hoy aquí os interesa? Y esto hay una persona que lo entendió a la perfección. Y yo, vamos, le admiro profundamente porque realmente dominó el arte de la oratoria y se dio cuenta de cómo influyen las palabras. Os estoy hablando de Winston Churchill. O sea, sus discursos, o sea, él no los hacía porque le gustase hablar en público. De hecho, lo odiaba y practicaba mucho todos los días, durante días encerrado, o sea, cada uno de esos discursos. O sea, él no hablaba desde una tarima, él hablaba desde un sentimiento de urgencia. Estaba en un contexto de guerra y usaba el poder de las palabras para mandar mensajes de esperanza, para influenciar en las personas, para movilizarlos. O sea, logró a través de la palabra cambiar el rumbo de la historia. Y esta es la tercera clave de la que quiero hablaros hoy. Cuando comunicamos tenemos que ser también significativos, relevantes. ¿Por qué el resto nos tiene que escuchar a nosotros y no a los demás? Y estas tres claves, la notoriedad, el hecho de ser diferente y el hecho de ser significativo, son los tres principios básicos en los que se apoya
una de las más reconocidas firmas de estudios de mercado, Kantar, para evaluar el poder de las marcas. O sea, todas las marcas, cualquier marca que os imaginéis ahora mismo en la cabeza, o sea, se las evalúa de esta manera. ¿Cuánto de notoria es? Es decir, ¿cómo te conocen? ¿Eres diferente? ¿Por qué eres diferente? ¿Y por qué eres significativo? ¿Por qué le tienes que importar al resto? ¿No? Y son 3 principios muy básicos. Yo a estos 3 añadiría un cuarto, porque al final, efectivamente, son muy importantes estos 3 principios, pero de parte de la comunicación, o sea, no es lo mismo que nos perciban bien, a que nos perciban regular o que nos perciban mal, ¿no? O sea, las palabras tienen un poder increíble, pero pueden causar sensaciones buenas o pueden producir rechazo. Al final no es lo que decimos, no es cómo lo decimos, sino cómo somos percibidos por los demás. Y ya sí que sí, con estas 4 claves, ¿vale? Notoriedad, ser diferente, ser significativo y ser bien percibido, os acabo de dar la llave para que podáis trabajar la marca más importante de vuestras vidas, que es la vuestra propia. Y antes de empezar, o sea, yo antes decía, es que claro, es que hay gente que nace con el don de la comunicación, ¿no? Y dices, ¿el comunicador se hace o el comunicador nace? El comunicador se entrena. Y vosotros ahora mismo tenéis la llave para poner en práctica estos entrenamientos y conseguir una comunicación efectiva. Muchas gracias.